Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Día a Día del Innovador. Y esta semana toca entrevista y tengo aquí al otro lado de la pantalla pues, a Gonzalo Belenguer. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad es que encantado de estar contigo y la verdad es que es todo un honor porque como ya te conté el día que nos conocimos físicamente, pues yo ya te seguí hace mucho tiempo y jamás pensé que tendría la oportunidad de conocerte, de soñar y idear cosas juntos y bueno, de abrir colaboraciones muy interesantes, la verdad. O sea, yo encantado. Pues genial, Gonzalo. Pues para los que no lo conozcáis, pues Gonzalo es actualmente el director general de Reddit, que es la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Reddit es una asociación que agrupa a los 11, ¿verdad? 11 centros tecnológicos de la región y su labor consiste pues, en fomentar, la labor de Reddit en fomentar la colaboración entre los propios centros, en difundir la labor que hacen los centros tecnológicos con el tejido empresarial. Antes de pasarse al lado oscuro, pues Gonzalo estuvo trabajando en puestos ejecutivos en diferentes sectores, como el agua o la aviación, pero siempre ligado a la parte de mercado. Y lo cual yo creo que es interesante cuando pasas eso al lado oscuro, a la parte de innovación, ¿no? Ese enfoque de mercado. Y pues antes decía Gonzalo, cuando nos conocimos hace varios años en Valencia, pues, a mí lo que me encantó es su absoluta franqueza y ganas de cambiar las cosas. Es lo que yo digo que es un innovador en potencia, ¿no? Así es que pues vamos a aprovechar la visión multisectorial que tiene Gonzalo y toda la experiencia combinando pues, diferentes necesidades pues de diferentes sectores, diferentes actores, un poco para que nos cuente pues oportunidades que tenemos en este entorno tan apasionante en el que nos está tocando vivir ahora mismo, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es la pregunta típica del podcast. Si el podcast se llama El Día a Día del Innovador, pues ¿cómo es un día a día normal en Reddit y en la vida profesional de Gonzalo Belenguer? Pues la verdad es que es apasionante, ¿no? No sabría decirte cronológicamente el orden de los factores, pero el resultado es que siempre resulta un reto, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad, un nuevo reto y la verdad es que yo tengo la suerte de contar con un equipo de personas excelentes personas, pero sobre todo excelentes profesionales, súper competentes en las diferentes disciplinas que llevan a cabo. Y de verdad que, bueno, pues, el hecho de poder estar en contacto con 11 centros tecnológicos, vanguardia a nivel nacional y sobre todo siempre pensando en el futuro, ¿no? Yo, como digo, yo trabajo en el futuro, ¿no? Aunque trabajé a apenas 15 kilómetros de mi casa, es un privilegio porque realmente es un entorno de trabajo ilusionante y que te hace concebir el momento que vivimos actualmente desde el punto de vista o con una perspectiva sumamente positiva. Yo no puedo ver el futuro y el presente, obviando la parte humana, no lo puedo ver en clave negativa. Está claro que hay muchos peros, muchas piedras en el camino, pero si hago un ejercicio de abstracción, si intento visualizar el momento actual con cierta perspectiva, creo que tenemos todos los condicionantes como para soñar un futuro y una realidad y una comunidad mucho mejor de la que tenemos actualmente. Y eso es fruto de estar rodeado de muchísimas potencialidades, de muchas ganas y pasiones individuales por cambiar las cosas, por mejorarlas. Y de verdad que, por resumirlo de una manera muy sencilla, creo que mi día a día es apasionante. Me siento un auténtico privilegiado. Muy bien, y dentro de esa pasión hay mucho marrón suelto. Bueno, siempre hay, siempre hay. No todo es positivo, pero incluso de los marrones, yo siempre me ha gustado extraer la parte positiva, ¿no? Es decir, ante situaciones complicadas y a lo largo de mi carrera profesional, te puedo asegurar que las he vivido. Yo he sufrido desde accidentes aéreos, crisis sanitarias, de toda índole. No es que yo sea gafe. Bueno, he tenido la suerte
y lo digo con franqueza, yo he tenido la suerte de estar viviendo en primera persona la gestión de estas situaciones tan complicadas, ¿no? Yo con apenas 27 años, pues tuve que vivir desde dentro cómo se gestiona un accidente aéreo, ¿no? Y eso, wow, son palabras mayores. Eso, de verdad que se me pone la piel de gallina. Por todo lo que aquello supuso, ¿no? En lo personal y en lo profesional. Y de verdad que me siento privilegiado por haber vivido situaciones difíciles, pero que al final es un poco lo que te llevas, ¿no? Ese bagaje, esa mochila que vas cargando con experiencias que te hacen vivir las cosas de otra forma, ni mejor ni peor, de otra forma. Y en ese sentido, los marrones siempre aportan. En el corto plazo lo vemos como un K2, pero realmente con perspectiva y a lo largo de tu carrera, de verdad que bienvenidos marrones. Yo te comparto lo que dices, que nos falta perspectiva muchas veces. Sí. Estamos tan obsesionados en el día a día, en el corto, en esas fechas límite que llegan, en los 27 correos, en el Teams loco, en no sé qué, todo eso, que realmente perdemos la perspectiva de todo lo que hemos conseguido. No sé, leía no hace mucho que hablaba de las startups, era un artículo que hablaba de las startups que era que iban a un ritmo de locura y que no eran capaces de celebrar los éxitos. Y yo creo que en la parte de innovación muchas veces nos pasa eso. Enganchamos de proyecto a proyecto, de proyecto a proyecto, de marrones, y no paramos realmente a celebrar y a mirar con perspectiva todo lo que hemos conseguido cuando estamos trabajando en innovación. Yo creo que eso los anglosajones lo hacen mejor que nosotros. Sí. Yo creo que nos fustigamos demasiado, ¿no? O sea, no somos pese a que tenemos fama de hedonistas, de excesivamente hedonistas, realmente en el ámbito profesional somos grandes sufridores. O sea, nos hacemos toda la espalda y no sabemos separar el grano de la paja, ¿no? El disfrutar de esos momentos de merecidos éxitos. Yo fíjate, por aludir al último gran marrón, ¿no? Es la pandemia. La pandemia nos sobrevino un 13 de marzo y curiosamente ese 13 de marzo yo estaba firmando una alianza estratégica con la Fundación Parque Científico de Antofagasta en Chile, porque esa semana había tenido una visita de empresarios chilenas de la minería. Bueno, pues en plena pandemia firmamos y arrancamos un proyecto que se ha consolidado y va a ir a más, ¿no? Y donde hemos puesto en contacto empresarias de Chile con la Universidad Católica del Norte, con la Fundación, con los centros tecnológicos. Bueno, es posible incluso en los peores escenarios ver rayos de luz, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando aquí todo el mundo estaba en shock, pues los centros fueron muy ágiles, muy generosos y de una forma automática y altruista se pusieron a trabajar en soluciones para mejorar la situación inmediata de la sociedad de su comunidad valenciana, ¿no? En apenas 30 días los centros habían puesto encima de la mesa 40 soluciones, 40 proyectos finalizados, tanto en mascarillas, en certificaciones, en un respirador incipiente que luego vio la luz, en plataformas tecnológicas. Es decir, se pusieron a trabajar porque es lo que saben hacer. ¿Era un marrón? Sí. Pero bueno, ante esas situaciones, en esas situaciones precisamente es cuando realmente se disipan las dudas. Lo que hablábamos al principio. Sí. Ahí se refrenda el quién es quién. Y hay gente pues que se significa y en ese sentido nosotros yo pienso que hemos salido sumamente reforzados de esa situación tan negativa. Como decía Valdano, ¿no? Son los momentos que diferencian a los niños de los hombres. Es cuando de verdad demuestra si aporta o no aporta. Y precisamente quería saber un poco desde el rol de los centros o desde Reddit. Has comentado que justo al arrancar sí que hubo un lanzamiento de proyectos, pero además que una iniciativa incluso que coordinabais vosotros para dar visibilidad a todo lo que estaban haciendo cada uno de los centros. Cuéntanos un poco cómo fue ese principio y luego cómo, claro, después de un año de pandemia, ¿dónde estamos? ¿No? En el sentido de, ¿ha afectado realmente la pandemia al trabajo de los centros tecnológicos, a su relación con las empresas? Eso que está todo el mundo ahora loco con los fondos europeos, realmente
¿Cómo huele ahora mismo esa parte? ¿Cómo ha afectado todo esto de la pandemia a los centros y a su relación con las empresas? Como te decía, pues los primeros 30 días fueron de una reacción inmediata. Por volver un poco al inicio de la conversación, ¿cómo eran esos días? Pues eran absolutamente caóticos y de estar, no 24, pero prácticamente todo el día enganchado a llamadas, a conexiones, con ánimo de conectar oferta-demanda, echar un cable aquí, atender una solicitud. Y eso es lo que realmente, esa forma de proceder por parte de todos los centros, es estar a disposición de la necesidad, es lo que nos ha ayudado como colectivo a que, pues desde la administración se nos reconozca mucho más, desde la sociedad civil se reconozca la labor de los centros, las empresas. Si la colaboración con los centros ya era importante, ahora todavía mucho más. ¿Y en qué momento estamos? Pues estamos en un momento donde yo diría que hay cierto ruido en torno a ese maná que tiene que venir y que llover de Europa, pero que todavía no se sabe muy bien en qué se va a tangibilizar, ¿no? En ese punto, los centros pues, sí que han manifestado y han participado en numerosas manifestaciones de interés de los diferentes ministerios, pero al mismo tiempo se ha incrementado su participación en proyectos tractores que se están consolidando y se están proponiendo para, si se dan las circunstancias adecuadas y los fondos aterrizan finalmente en la Comunidad Valenciana, bueno, van a ser copartícipes de grandes proyectos que desde luego van a ser significativos en el devenir de la Comunidad Valenciana. Y en esa parte se está hablando ahora bastante sobre qué es mejor, café para todos, es decir, repartimos los fondos a muchas empresas con tipos de ayuda más personalizadas, o buscamos proyectos tractores. Recuerdo que me decía Xavier Ferrás, dice, no queremos, ¿cómo era? No queremos 140.000 o 144.000 proyectos de 1 millón de euros, queremos 1.000 proyectos de 14.000 millones. O algo así, no recuerdo exactamente el número. La respuesta siempre es depende, ¿no? ¿Qué tiene más impacto? Esos proyectos más reducidos en número, pero más transformadores, que aterricen, que impacten más en los territorios, o esa distribución equitativa y más o menos pseudodemocrática, ¿no? Yo creo que realmente si de lo que se está hablando es que estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión como pudieron estar Japón o Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y francamente yo creo que estamos en ese punto. Creo que es momento de repensarnos y decidir si tuviéramos que apostar al rojo o al negro, qué Comunidad Valenciana queremos, y a partir de ahí hacer las inversiones adecuadas para que eso sea posible. Muchas veces, y lo hemos hablado cantidad de veces, Ángel, nos sobra en esta comunidad complejos y muchos egos. Los agentes los tenemos identificados, los agentes colaboran, pero sí, quizá nos falta un poco de esa estrategia de decir, bueno, el futuro que queremos generar para nuestros hijos es X. Y a partir de ahí hay que tomar esas decisiones y hay que apuntar proyectos que realmente sean transformadores, que impacten y que generen riqueza y desarrollo socioeconómico en nuestra sociedad. Es que no hay otra. Los recursos son limitados. Efectivamente, yo también soy de esa... O sea, de esa postura de que al final, si quieres cambiar, no puedes distribuir a todo el mundo, sino que tienes que apostar. Realmente la innovación es una apuesta. Cuando nosotros le pedimos, trabajamos con clientes y le decimos a dónde vas a meter el dinero, le estamos diciendo que apuesten. Y cuando le decimos dónde te vas a centrar en proyectos de H1, de H2 o H3, le estamos diciendo que apuesten. Y la innovación tiene ese componente de riesgo, y cuando hablamos pues, a nivel país o a nivel comunidad autónoma, pues también. Lo que pasa es que bueno, luego hay otros componentes que bueno, no son el caso, ¿no? Yo no he dicho que sea fácil, pero que es momento de tomar decisiones de calado. O sea, no podemos imaginar el futuro con las ataduras del presente. No creo que estemos en esas. No podemos permitirnos el lujo de dejar pasar la oportunidad. Y estamos ante una oportunidad histórica
y no lo digo solo por los fondos europeos, que llegarán o no llegarán o llegarán como lleguen, sino que es momento es un toque de atención en nuestra historia y en nuestro momento vital. Creo que podemos sentirnos privilegiados de ser copartícipes o poder contribuir a ese cambio, y lo que hay que tomar es entre todos decisiones valientes. Totalmente. Fíjate que nosotros cuando hicimos el estudio, además fue hablar de los 30 días de locura, ¿no? Después al inicio de la pandemia, yo también lo viví. Al final yo recuerdo que 30 días que nosotros montamos lo que llamamos el plan abecedario, de primero vamos a asumir dónde estamos, después qué hacemos en 30 días, qué hacemos en 90, ¿no? Y en ese momento se nos ocurrió pensar, oye, ¿y qué pasó en la crisis del 2008? El 2014 hicimos un estudio donde estuvimos viendo qué pasaba, qué pasó, y realmente la gran conclusión fue que quien aprovechó la crisis de estos años fueron nuevos modelos de negocio. No eran nuevas tecnologías, sino que eran nuevos modelos de negocio. En esa crisis surgió el iPhone, surgió WhatsApp, surgió Bitcoin, surgió el coche autónomo, surgió Deliveroo, surgió la industria 4.0, todo eso en esa crisis. Claro, estamos hablando de nuevos modelos de negocio y cuando tú hablas de centros tecnológicos normalmente piensas en tecnología. O sea, ¿cómo encaja eso para ahora este momento vital que comparto contigo que tenemos ahora de transformación? O sea, ¿cómo pueden apoyar los centros tecnológicos que mentalmente los tenemos muy posicionados en tema de tecnología en lo que sabemos que van a ganar, que son nuevos modelos de negocio? A ver, si algo han demostrado los centros a lo largo de sus casi 50 años de vida, es que siempre se han adaptado a las necesidades del mercado. ¿Por qué? Pues porque un elemento diferencial de un centro tecnológico es que está pensado para atender las necesidades de la empresa. De hecho, sus propios consejos rectores lo conforman los principales empresarios de cada sector, con lo cual es una ventaja diferencial respecto a otros agentes. Es estar, como decimos nosotros, pegados a fábrica, pegados a la empresa, pues les permite virar, modelar e implementar nuevos modelos de interacción con lo que sus diferentes sectores les demandan. Pero por otra parte, otra circunstancia que se está dando o que se ha dado a lo largo de su trayectoria es la colaboración entre centros y la derivación de conocimiento sobre otros ámbitos aparentemente inconexos con sus sectores tradicionales. Esa adaptación, esa capacidad de adaptación a las necesidades, pues es lo que hace a los centros evolucionar sus modelos y sobre todo implementar nuevas oportunidades colaborativas al servicio de la empresa. Dicho lo cual, un centro tecnológico no es algo vertical, inamovible, al revés. Si algo estamos demostrando en Reddit es precisamente ese trabajar en red al servicio de determinados retos por ponerte un ejemplo, el sector de movilidad. ¿Tenemos un centro tecnológico de la movilidad? No. ¿Hace falta? No. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes centros tecnológicos desde la perspectiva de metal, plástico, tecnologías, TICs, que están trabajando y aportando soluciones ya sobre el sector. ¿Es un modelo en sí mismo de negocio para atender necesidades que se están dando? Sí. Esa versatilidad es la que a nosotros nos permite estar al cabo, atendiendo necesidades reales, pero sabiendo y adelantando tendencias. Trabajar con un centro tecnológico no es trabajar el hoy, lo he dicho antes, es trabajar con el futuro a 5 o 10 años vista, es anticipar. Por tanto, para una empresa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas de esta comunidad que no tienen otra forma de innovar, trabajar con un centro tecnológico es trabajar con un agente o con un aliado estratégico que te permite implementar en tu negocio ventajas competitivas. Eso es la magia, ¿no?, de lo que ocurre en la red y sobre todo la magia al servicio de la empresa. Y ahí el rol de Reddit como director de orquesta o... No sé cómo llamarlo, o sea, es lo que más me encaja, o quizá el director de la banda de jazz, ¿no? Un poco de, ¿cómo es? ¿Cómo lo manejáis? Porque al final todos sabemos que cuando hablamos del día a día, pues yo creo que
casi toda la gente que está escuchando este podcast ha trabajado con un centro tecnológico de la región o de una universidad, sabe lo que es eso. Todos sabemos los egos que hay, no lo digo por la gente de Reddit, sino en general por los egos que hay. Todo el mundo tiene una cuenta que tiene que justificar. O sea, ¿cómo se gestiona eso sin que salten chispas? ¿Y qué puede aprender la gente que nos está escuchando cuando va a presentar proyectos colaborativos? Yo creo que siempre es más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que hay que identificar claramente es el reto, donde podemos sumar y donde somos más fuertes que si abordamos de manera individualizada. Creo que los centros de Reddit es un ejemplo de trabajo colaborativo y de generosidad al servicio de la empresa, al servicio de la comunidad, ¿no? Obviamente, competencia entre centros para abordar retos siempre va a haber, y esa competencia es bueno para elevar el nivel. Pero sobre todo lo importante es vislumbrar las oportunidades que nos permitan crear cosas juntos. La suma es más que el todo es más que la suma de las individualidades. Las partes, exacto, la gestalt. Sí, sí, pues claro, es que, mi experiencia, claro, me lo he encontrado, ¿no? de centros o de universidades compitiendo por los mismos fondos, por los mismos clientes. Entonces, por eso es una labor, no es nada fácil esa que hacéis vosotros de identificar el reto, que yo creo que muchas veces cuando, por ejemplo, trabajamos nosotros con clientes, con empresas, y se plantean retos, se dicen, no, queremos aplicar temas de innovación abierta, ¿no? A nosotros nos llaman muchas veces para definir los retos. ¿Por qué? Porque tienen que ser los retos suficientemente amplios para que no nos peguemos por conseguir esas migajas del pastel, ¿no? Claro, yo creo que en ese sentido lo importante es tener claro hacia dónde apuntar, si a corto, al medio o a largo plazo. Y sobre todo, respetar el papel de cada gente. Teniendo identificado las competencias, las capacidades de cada uno, con esa generosidad que te he dicho que impera en la red y sobre todo siendo conscientes de la fortaleza del colectivo, eso nos está permitiendo abordar retos muy importantes que individualmente aporta oportunidades a los centros, pero sobre todo el orgullo de pertenencia a una red que está viva y sobre todo tiene un desarrollo futuro muy interesante, como es el caso de Reddit, pues creo que a todos los que estamos metidos en este juego de equilibrios nos reporta un rédito muy, muy positivo. O sea, yo creo que al final es la sensación de sentirte coprotagonista de un legado, ¿no? Y yo quiero pensar que es un poco el espíritu que nos envuelve a todos, el ser parte de algo que está vivo y que está llamado a hacer grandes cosas por la comunidad. Pues es súper potente. Y en esta parte, además, creo que presentasteis no hace mucho, creo que me mandaste la invitación. Hicisteis una presentación de un estudio con la Universidad de Valencia, quiero recordar, donde hablabais precisamente. Era Politécnica, sí, que si no, luego me pegan. No, no. Lo digo mal. Nosotros trabajamos con todos y súper encantados, vamos. Y al final lo que era sobre la colaboración de las empresas, y los grandes titulares es que estábamos muy lejos. O sea, yo recuerdo un estudio hace muchos años, hablo igual de hace 10, del INE, donde hablaba sobre si las empresas colaboraban o no, y yo creo que era bajísimo el número de empresas que colaboraban. Era Juan Palomo, yo me lo como, estaríamos hablando igual de un 80% de empresas que innovan por ellas mismas, o sea, sin colaborar. Y yo creo que en ese estudio, no recuerdo exactamente los datos, pero seguíamos un poco en esa dinámica muy española de individualismo, porque claro, comentabas antes, no, la parte de, ostras, la colaboración y tal, pero claro, luego cuando bajas al barro, los números... Claro, aquí hay muchas realidades. Claro. Obviamente, a ver, nosotros estamos en una realidad muy pyme, donde por cuestiones culturales probablemente, como efectivamente, yo conmigo mismo y yo contra todos, ¿no? Sin embargo, una de las conclusiones de ese estudio elaborado por el catedrático de Economía Aplicada, Francisco Mas, lo que venía a decir era todas las empresas que colaboran con centros tecnológicos,
todas esas barreras que a priori son insoslayables para llevar a cabo innovación, cuanto más colaboras con un centro tecnológico, más se disipan. Es más fácil llevar a cabo innovación. De hecho, hace 3 años hicimos un estudio de impacto con la Universidad Complutense de Madrid, con la catedrática Aurelia Modrego, y daba 2 datos demoledores en cuanto al valor aportado por un centro tecnológico, y es que aquellas empresas que colaboran con alguno de los centros de Revit son un 7% más productivas y, sobre todo, exportan un 25% más fuera de la Unión Europea. O sea, son datos que evidencian que el modelo funciona. Es más, el modelo de red no es que se aplique solo en la Comunidad Valenciana, con los 11 centros distribuidos por todo el territorio, sino que empresas de toda España y de otros continentes trabajan con los centros tecnológicos. Actualmente, he hablado antes del proyecto de Chile, pero próximamente vamos a iniciar un proyecto en Colombia para ayudar a la transferencia y a la creación de centros tecnológicos, utilizando nuestro modelo. O sea, el modelo de la Comunidad Valenciana fue la primera red de centros tecnológicos que se generó en España y actualmente sigue siendo la primera por volumen de asociados, por volumen de facturación. Es decir, tenemos un activo que muchas veces no lo vemos como propio. Y eso yo creo que es un poco el reto que tenemos por delante. Hacer que la sociedad, la empresa de la comunidad, vea en esta red de centros tecnológicos algo suyo, porque está al servicio de las empresas. Cuantas más empresas se aproximan a centros, mejoren su productividad, mejoren su competitividad, generan el valor añadido a sus clientes, generan puestos de trabajo de mayor calidad y, en definitiva, el sumatorio de todo eso es que elevaremos el nivel socioeconómico de la Comunidad Valenciana, que al final es de lo que se trata, tener una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos actualmente. Y me interesa mucho lo que has comentado del estudio, de que aquellas empresas que trabajan con los centros tecnológicos, entiendo que al final aplicar a Revit, que es el caso en el que estamos hablando, pero me imagino que será algo que también se aplicará a otros centros tecnológicos que también nos pueden estar escuchando. ¿Qué tipo de barreras son esas a las que se encuentran? Porque claro, nosotros hemos hecho un montón de estudios hablando sobre barreras, pero hablamos y fundamentalmente nos hablan de temas de tiempo, nos hablan de temas de barreras internas, de que me hagan caso, que me... de falta de colaboración interna. O sea, ¿qué barreras externas, que entiendo que son las que se resuelven, se resuelven efectivamente cuando tú saltas a colaborar con un centro tecnológico y te abres? Fundamentalmente yo creo que, y ahí estamos todos de acuerdo, tenemos un sistema que es poco facilitador, ¿no?, del desarrollo de la I+D+I. Es decir, tenemos una administración que, pese a los esfuerzos que está intentando llevar a cabo por incrementar los fondos destinados a I+D+I, tiene un sistema pues, que en muchos casos no facilita, ¿no? Si a eso le sumas que probablemente muchas de las empresas que todavía no se han sumado a colaborar con centros pues tengan reminiscencias del pasado o conceptualmente tengan muchos reparos por desconocimiento, ¿no?, de la auténtica realidad, yo creo que tenemos ahí un caldo de cultivo poco favorable a incrementar todavía más el volumen de empresas que hagan I+D+I, y en este caso a través de un centro tecnológico. Pero bueno, es un camino a largo plazo que a todos nos compete ir mejorándolo, ámbito privado, ámbito público y, por supuesto, todos los agentes que estamos intentando llevar a cabo nuestra actividad en él. Pues muy bien. Y bueno, para terminar, al final tienes una posición de vigía súper interesante, con 11 centros tecnológicos, sabes lo que se cuece. ¿Cómo ves el futuro multisectorial? ¿Dónde crees que, ahora olvídate de Revit y de los centros, dónde deberían enfocarse las empresas? Los profesionales de la innovación que nos están escuchando, oye, ¿qué les diría? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde está el tesoro? A ver, la oportunidad está más que en las cuestiones técnicas, lo que hay que focalizarse es dónde están las necesidades sociales. Es decir, muchas veces las empresas todavía están pensando en yo me dedico a hacer determinada actividad
mi futuro pasa por ahí. Yo creo que tenemos que replanteárnoslo absolutamente todo. Estamos en disposición de repensar nuestro modelo de negocio, nuestra actividad, las tecnologías que implementamos. Tenemos tanta información y tantas oportunidades a nuestro alrededor que es un momento absolutamente estratégico, tanto si es una empresa como si es un centro tecnológico, como si es la propia administración. Estamos en disposición de hacerlo. Otra cosa es que, como tú decías al principio, el día a día nos coma tiempo y no nos deje tiempo para reflexionar. Pero si hiciéramos una pausa y miráramos más allá del corto plazo, creo que descubriríamos muchísimas oportunidades. Pues, obviamente Europa te marca unas prioridades, la digitalización, la transformación ecológica, sí, son retos. La despoblación, pues, si tenemos cantidad de oportunidades donde enfocarnos, ¿no? Y de verdad que el futuro lo veo apasionante y muy positivo. Obviamente, todas esas transformaciones llevará aparejados que haya entidades pues, que no quieran, no sepan o no puedan readaptarse, reorientarse. Pero eso es la evolución. Sí, además, yo la oportunidad cada vez lo veo más claro. Lo comentaba antes con el estudio que hicimos y leía hace un par de semanas un estudio publicado American Express en Estados Unidos de una barbaridad que habla que el 70% de las pymes americanas ha realizado pivotes en su modelo de negocio durante la pandemia. Estás hablando del 70%. Es verdad que quizá como al pájaro que quiere echar a volar y que su madre le da una patada y lo tira del nido. Igual la pandemia muchas veces nos ha podido hacer eso. Y yo creo que hay muchas empresas que se han adaptado y han visto la innovación, aunque sea incremental, pero la han visto como, oye, tengo que darle una vuelta, ¿no? Yo creo que no es tanto una cuestión de oportunidades como una cuestión de las variables que somos capaces de manejar, ¿no? O de interiorizar. Es decir, cuando pensamos en un Uber o un Airbnb, si realmente analizas esos modelos de negocio desde la visión tradicional, no tienen ningún sentido. Es decir, ¿cuántos pisos tienen propiedad de Airbnb? ¿Cero? La sede social no lo sé. Entonces, claro, si tú esa barbaridad de compañía la analizas desde la perspectiva tradicional, tú te vas a un banco con ese modelo de negocio y dices, no te financia nada. Pues estamos en ese punto. O sea, podemos crear empresas con un perfil muy tradicional o empresas absolutamente soñadoras, innovadoras y que realmente aprovechen las oportunidades, ¿no? Y ese es el reto que tenemos y la oportunidad que tenemos por delante todos, ¿eh? Oye, pues genial, Gonzalo, ha sido un placer charlar contigo. Este rato, bueno, pues nada, ya sabes que aquí tienes un sitio donde tomarte un café cuando te apetezca, lo grabamos y se lo contamos a la gente, eso está bien. Así es que, pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí, por contarnos pues, tu experiencia, cómo es vuestro día a día en Reddit, las oportunidades que tienen las empresas en su día a día de colaborar, pues, tanto con Reddit como con el resto de centros tecnológicos que hay en España. Y pues nada, nos vemos cuando quieras. Ángel, lo dicho, el placer ha sido mío. Gracias por la oportunidad y sobre todo gracias por toda tu generosidad en compartir tanto valor añadido, tanto conocimiento y tanta experiencia que la verdad es que lo pones al servicio de todos los seguidores, miles de seguidores que llevamos años chupándote la savia de conocimiento, ¿no? O sea que de verdad un lujo. Llámame cuantas veces creas que te puedo aportar algo y sobre todo si me invitas un café ya, más todavía. Oye, pues genial. Pues nada, muchas gracias, Gonzalo. Y pues nada, a los que estáis viendo el podcast o lo estáis escuchando, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Espero que aprovechéis toda la información que os ha contado Gonzalo, que la podáis aprovechar en vuestro día a día y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.